Las suposiciones sobre el origen de la vida comenzaron con la idea de que el entorno donde la vida surgió fue una solución compleja de moléculas orgánicas abiogénicas, ya sea en un océano primitivo o en un pequeño tibio estanque, incluyendo aminoácidos y azúcares. En otras palabras, todos los monómeros requeridos para la síntesis de biopolímeros. En una carta a su amigo J. Hooker, Darwin escribió en 1871. Cito: pero, ¿y si pudiéramos concebir en algún pequeño estanque caliente todo tipo de amoníaco y sales fosfóricas, luz, calor, electricidad, etcétera, que el compuesto proteico se formara químicamente para someterse a cambios aún más complejos? Fin de cita. La teoría más conocida es la generación espontánea. En otras palabras, abiogénesis por medio de una sopa prebiótica. Una teoría hipotetizada por Oparin en 1924. En esta teoría, los compuestos orgánicos fueron creados en una atmósfera reductora a partir de la luz solar y relámpagos. Se afirmó que la atmósfera era principalmente anóxica, consistente de amoníaco, metano, dióxido de carbono y vapor de agua. Los compuestos luego se disolvieron en el océano primitivo, luego de la polimerización concentrada y no clasificada, hasta que formaron gotas de coacervados. La hipótesis fue un enorme éxito. En primer lugar, entre los simpatizantes del neodarwinismo. Las gotas supuestamente crecieron por fusión con otras gotas, dividiéndose en gotas por la acción de las mareas y desarrollaron la capacidad de catalizar su propia replicación, que finalmente llevó al surgimiento de la vida. Según la narrativa naturalista, se hipotetiza que los aminoácidos emergieron en la Tierra primitiva entre 3.5 y 4.000 millones de años atrás a través de la evolución química, por síntesis química, o mejor aún, por accidentes químicos. Ahora, los científicos reconocen 22 aminoácidos como los bloques de construcción de las proteínas. Los 20 comunes y 2 más, selenocisteína y pirrolicina. Los aminoácidos tienen una, entre comillas, columna vertebral que se mantiene unida por un solo átomo de carbono. La cadena lateral es una combinación de átomos que son diferentes de cada aminoácido. Como lo implica la palabra amin, el átomo clave y esencial en la composición aminoácida es nitrógeno, el cual está incluido en todas las enzimas y genes. La fuente más importante de nitrógeno para la biosíntesis de aminoácidos es el abundante nitrógeno atmosférico, una notable molécula inerte. Por lo tanto, un problema fundamental para los sistemas biológicos es obtener nitrógeno en una forma más utilizable. Este problema es resuelto por ciertos microorganismos capaces de producir la inerte y triple enlace molécula de nitrógeno a 2 moléculas de amoníaco en una de las más asombrosas reacciones en la bioquímica. Este enlace es extremadamente difícil de romper porque los 3 enlaces químicos necesitan estar separados y enlazarse a 2 diferentes compuestos. Las nitrogenasas son un verdadero martillo molecular. Pertenecen a la única familia de enzimas capaces de romper este enlace, encargándose de la fijación del nitrógeno. Pero para la biosíntesis de la Tierra primitiva, el nitrógeno no estaba disponible. Para el origen de la vida, una fuente abiótica bioquímica accesible de nitrógeno, especialmente de nitrógeno reducido, es necesario. Hay propuestas, por ejemplo, la química producida por los rayos ultravioleta, que es constructiva para sintetizar y activar nucleótidos y aminoácidos. Pero es destructivo para sistemas orgánicos más complejos, como por ejemplo, las hebras de ADN. En 1953, Stanley Miller, estudiante de doctorado en la Universidad de Chicago, y su supervisor, el ganador del premio Nobel, Harold Urey, hicieron uno de los más famosos experimentos en nuestra historia. Tomaron químicos que consideraron podrían estar presentes en la atmósfera de la Tierra primitiva. Utilizaron agua, metano, amoníaco e hidrógeno en un frasco sellado con un par de electrodos para producir chispas. Y de esos simples bloques de construcción, descubrieron que complejos compuestos como los aminoácidos se produjeron espontáneamente.
Varios productos químicos biológicos se encontraron, como la glicina, el aminoácido más simple, y 1 o 2 productos químicos de interés. Después de la muerte de Miller en 2007, el llamado experimento Volcán en la botella se llevó a cabo, y en total 22 aminoácidos fueron identificados. La Secular Humanist Society dictaminó que los 20 aminoácidos que se encuentran en las proteínas y algunos otros se produjeron. El reanálisis encontró de hecho 22 aminoácidos y 5 aminos en los viales. Pero 8 de los aminoácidos proteinogénicos que se utilizan en los sistemas vivos nunca se produjeron en ninguno de los experimentos. Como los bloques de construcción de las proteínas, los aminoácidos están vinculados a casi todos los procesos de la vida y como tal, son esenciales para la vida. Los aminoácidos tienen varias funciones. La función principal es actuar como la unidad de monómero en la síntesis de proteína. Para tener a los aminoácidos necesarios para la vida, los 20 correctos entre los más de 500 que se producen de forma natural en la Tierra, tendrían que ser seleccionados. Si suponemos que los 20 necesarios para la vida ya estaban disponibles, ¿cómo podría ese proceso de selección haberse desarrollado sin una guía? El artículo pregunta, ¿por qué la vida seleccionó solo 20 aminoácidos cuando 500 ocurren naturalmente? Por supuesto, esa es una pregunta sin sentido e inválida, ya que la selección de los 20 aminoácidos correctos es un requisito para que la vida comience. Pero también la afirmación de que los 20 usados para la vida fueron seleccionados entre 500 aminoácidos naturales es engañoso. Como se mencionó anteriormente, 8 de los 20 aminoácidos necesarios para la vida nunca se han producido en ningún experimento de laboratorio y no se encuentran en la Tierra de forma natural, y tampoco en meteoritos. La formación de polímeros en entornos acuosos probablemente ha sido necesario en la Tierra primitiva, porque el agua habría sido el precursor de los aminoácidos necesarios para la síntesis de las proteínas. Los reactivos necesarios habrían estado extremadamente diluidos en el océano y no hay ningún mecanismo existente para concentrar aminoácidos en un lugar para comenzar la polimerización. Incluso si ese obstáculo fuese superado, surge el siguiente problema. Experimentos muy cuidadosos, realizados en soluciones acuosas con concentraciones muy altas de aminoácidos, demuestran la imposibilidad de una significativa polimerización, que es la producción de proteínas en este entorno. Pero incluso peor que eso, los aminoácidos tienden a descomponerse con el agua, no se unen. Aunque fueran miles de millones de intentos simultáneos, con los miles de millones de moléculas interactuando en los océanos o en los miles de kilómetros de costas que pudieran proporcionar reacciones catalíticas, aun si no hubiera oxígeno en la Tierra prebiótica, entonces no habría protección contra los rayos ultravioleta, que destruirían y degradarían los compuestos orgánicos prebióticos. El argumento común es que los aminoácidos habrían sido producidos en respiraderos hidrotermales en lo profundo del océano, lejos de la luz solar. Los respiraderos hidrotermales podrían haber sido los criaderos de la vida. Pero después, Stanley Miller dio una clara respuesta. Los respiradores submarinos no producen compuestos orgánicos, los descomponen. Otra pregunta relevante es, ¿por qué son 20 y en algunos casos 22 los aminoácidos requeridos para la vida y no otro arreglo? ¿Por qué 20 y no 10 o 30? ¿Y por qué esos 20 en particular? Formar una soluble y estable estructura proteica es esencial para estabilizar proteínas y formar una estructura rígida con sitios de unión bien definidos. Y eso requiere una variedad de aminoácidos aptos para la vida. Una selección de diferentes aminoácidos hidrofóbicos permiten más opciones para construir un núcleo de proteína cerrado, permitiendo la realización de una variedad de reacciones enzimáticas. Por otro lado, las proteínas requeridas necesitan membranas celulares, cadenas rectas y polares, como arginina y ácido glutámico.
Los científicos han descubierto que el conjunto utilizado por la biología tiene una serie de propiedades sorprendentemente no aleatorias que se destacan muy claramente. En este estudio llamado Congelados, pero no por casualidad. ¿Por qué se seleccionaron los aminoácidos estándar? Concluyó notablemente que, y cito, encontramos que hay excelentes razones para la selección de cada aminoácido. En lugar de ser un accidente congelado, el conjunto de aminoácidos seleccionados parece estar cerca de ser lo ideal. Fin de cita. En otro estudio de la revista Nature, Propiedades extraordinarias de adaptación de los aminoácidos codificados genéticamente, reportó en 2015, y cito, obtuvimos 100 millones de conjuntos aleatorios de 20 aminoácidos, de 1900 estructuras, y comparamos la cobertura de 3 propiedades químicas: tamaño, carga e hidrofobicidad, con los aminoácidos estándar. Medimos la frecuencia con la que los conjuntos aleatorios demostraron mejor cobertura del espacio químico en 1 o más, 2 o más, o las 3 propiedades. Al hacerlo, encontramos que mejores conjuntos eran extremadamente raros. De hecho, al examinar las 3 propiedades simultáneamente, detectamos solo 6 conjuntos con mejor cobertura que de las 100 millones de posibilidades probadas. Fin de cita. Eso es bastante sorprendente. De los 100 millones de diferentes conjuntos de los 20 aminoácidos que se midieron, solo 6 son capaces de explorar el espacio químico, como los 20 aminoácidos necesarios para la vida. Eso sugiere que el conjunto vital de aminoácidos está finamente ajustado. El problema es que las moléculas y la disposición de una variedad de aminoácidos correctamente seleccionados no tendrían función hasta que la vida comience. Solo un agente inteligente consciente, con previsión y razonamiento, podría seleccionar objetivos específicos y con propósito. Los eventos aleatorios no guiados producen estructuras caóticas. El naturalismo se encuentra absolutamente sin idea de cómo el conjunto óptimo podría haber emergido prebióticamente y sin guía. La mayoría de las moléculas aptas para la vida son homoquirales. Es decir, poseen la misma lateralidad o quiralidad. La homoquiralidad en las moléculas biológicas son la firma de la vida. La homoquiralidad de las moléculas de aminoácidos son un problema importante. La figura de arriba muestra 2 versiones. Una es zurda y la otra es diestra. Cada uno contiene exactamente el mismo número de elementos con los mismos tipos de enlaces químicos. Y sin embargo, son la imagen especular entre sí. Una molécula que no está superpuesta en su imagen especular se llama quiral. Esta característica de las moléculas biológicas como los aminoácidos y los nucleótidos juegan un papel en su funcionalidad. En las proteínas solo los aminoácidos zurdos pueden ser incorporados. Las células, por ejemplo, utilizan máquinas moleculares complejas de proteínas para sintetizar aminoácidos solo en su forma zurda. En la naturaleza, sin embargo, existen aminoácidos quirales, significa que hay zurdos como diestros. No hay ningún mecanismo para clasificarlos en la Tierra primitiva, para agrupar los aminoácidos zurdos que luego se usarían para producir proteínas. Las vías biosintéticas en las células vivas están a menudo altamente reguladas de tal manera que los bloques de construcción se sintetizan solo cuando los suministros son bajos. Los mecanismos de retroalimentación aseguran que los 20 aminoácidos se mantengan en cantidades suficientes para la síntesis de proteínas y otros procesos. Obviamente, tal regulación no existía antes del advenimiento de las células modernas. La formación de los enlaces, sin la ayuda de las enzimas, plantea un gran desafío. Aún teniendo un océano lleno de pequeñas moléculas, de los tipos que se producirán en la Tierra prebiológica, con los tipos de procesos postulados por los entusiastas del origen de la vida, la siguiente pregunta que tendríamos que hacernos es sobre la polimerización. Hay muchos problemas diferentes a los que se enfrenta cualquier propuesta. Los polipéptidos o los polímeros de aminoácidos. En otras palabras, muchos aminoácidos son encadenados y vinculados entre sí a través de reacciones de deshidratación que forman enlaces peptídicos entre ellos.
La polimerización es una reacción en la que el agua es un producto, por lo que solo se verá favorecido en ausencia de agua. La presencia de precursores en un océano de agua favorece la despolimerización de cualquier molécula que pudiera formarse. En un artículo revisado por pares publicado en 2014, trata de responder a la pregunta de la polimerización prebiótica en la Tierra primitiva. A lo que Evolution News dio 10 razones del por qué las propuestas no son sólidas. Otro problema es el hecho de que se requieren altas energías de activación para la formación de enlaces en los aminoácidos. Además del hecho que la formación directa del enlace peptídico es lenta a menos que las altas temperaturas o agentes de activación sean utilizadas. Hay 4 diferentes formas de unir aminoácidos por las cadenas laterales. Si están unidos a la cadena del lado equivocado, no funcionará. Las proteínas son polímeros lineales, formados por la unión de un grupo carboxilo alfa de un aminoácido con el grupo alfa de otro aminoácido. Para formar una cadena es necesario que solo los monómeros bifuncionales reaccionen juntos. Esto es, que moléculas con 2 grupos funcionales se combinen con los otros 2. Si un monómero unifuncional con solo un grupo funcional reacciona al final de la cadena no puede crecer más lejos en este extremo. Si solo una pequeña fracción de moléculas unifuncionales estaban presentes, los polímeros largos no se podrían haber formado. Pero en todos los experimentos de simulación prebiótica, producen al menos 3 veces más moléculas unifuncionales que bifuncionales. Los polímeros pueden adoptar diversas estructuras: lineal, ramificada, reticuladas o de red. Las proteínas son homopolímeros lineales, mientras que los péptidos son ramificados. No hay restricción para los enlaces de aminoácidos ni para cualquiera de las diferentes estructuras poliméricas. Solo la homopolimerización permite la formación de estructuras primarias funcionales utilizadas en proteínas. Obviamente, no hubo selección natural para la formación correcta en la Tierra prebiótica. En el mismo sentido que se requiere de una secuencia para escribir palabras, la secuencia correcta de aminoácidos es necesaria para producir proteínas funcionales. Esto es realmente fascinante en el mismo sentido en que un plan especifica cómo hacer cada rueda dentada de un reloj y, en última instancia, el reloj mismo. El código genético instruye la secuencia de aminoácidos correcta para hacer proteínas funcionales. Si consideramos que no había máquinas moleculares celulares para hacer proteínas, entonces no había evolución, no había mutaciones, no había selección natural antes de las células funcionales, ni la replicación del ADN. ¿Cómo podría la secuencia correcta de un conjunto mínimo de al menos 500 proteínas requeridas para la vida fueran especificadas sin un agente inteligente? Sabemos que solo la inteligencia produce información instruccional para fabricar máquinas y fábricas para objetivos específicos y propósitos. La ribonucleasa se encuentra en todos los dominios de la vida. Y se afirmó que estaban presentes en Luca, el último ancestro común universal. Y como tal, esencial para la vida. Son las proteínas de ARN más simples, usan 124 aminoácidos, 19 de los 20 esenciales para la vida. La tabla demuestra la catastrófica baja probabilidad de obtener secuencias funcionales significativas de aminoácidos. Y como consecuencia, proteínas funcionales mediante un autoensamblaje aleatorio, no guiado, espontáneamente ordenado, por agregación, secuencialmente correcto, sin una dirección externa. Los aminoácidos pueden ser los componentes básicos de las proteínas, pero hay un mundo de diferencia entre los bloques de construcción y un ensamblaje estructural. Al igual que una pila de ladrillos, no es garantía de que una casa aparezca. Por lo tanto, una colección de aminoácidos está muy lejos de las grandes moléculas especializadas como las proteínas que la vida requiere. Las proteínas, para volverse funcionales, deben doblarse en formas tridimensionales muy específicas justo cuando salen de los ribosomas donde son sintetizadas. La forma y conformación específicas dependen de las interacciones entre sus cadenas laterales de aminoácidos. Para que una proteína pueda funcionar,
debe plegarse en un estado de reposo que es una compleja estructura tridimensional. Si una proteína no se pliega en su estructura funcional, entonces no solo no tendrá función alguna, sino que puede volverse tóxica para la célula. A medida que las proteínas se pliegan, prueban una variedad de configuraciones antes de tener la forma final, la cual es única y compacta. Las proteínas plegadas compactas se estabilizan por miles de enlaces no covalentes entre aminoácidos. Una relativamente pequeña proteína de 100 aminoácidos puede tomar alrededor de 100 trillones, de trillones, de trillones, de trillones de configuraciones diferentes. Si se prueban estas configuraciones a razón de 100.000 millones por segundo, tomaría más tiempo que la edad del universo para encontrar la correcta. La manera en que estas moléculas pueden realizar el trabajo en nanosegundos, nadie lo sabe. Incluso si de alguna manera una cadena polipeptídica, en una secuencia funcional, emergiera y se plegara en una forma que luego pudiera ser útil en la célula, no explica cómo las proteínas pueden no usar raramente varias cadenas. La mayoría de las proteínas solo se vuelven funcionales si se unen en holoenzimas, donde varias cadenas de aminoácidos se unen como candado y llave. Algunos complejos de proteínas utilizan más de 50 cadenas o subunidades para formar una máquina de proteínas moleculares de alta complejidad. Y cada subunidad debe encajar con precisión para interactuar correctamente con otras subunidades o cadenas de proteínas. Los ribosomas, por ejemplo, son verdaderas fábricas macromoleculares esenciales para la vida. Y se encuentran en todas las células vivas. Son la fábrica que produce la síntesis de los productos biológicos para las proteínas, traduciendo el código genético, teniendo que estar completamente desarrollado cuando la autorreplicación de la vida comience. Cada ribosoma contiene alrededor de 80 proteínas que trabajan juntas como las varias partes de una máquina en una empresa. Ejerce un control de calidad más estricto de lo que nadie ha pensado en sus productos proteicos. Y descarta las proteínas defectuosas 10.000 veces más rápido de lo que normalmente lo harían las proteínas sin errores. Pero incluso si emergiera una fábrica funcional de ribosomas en la Tierra primitiva por sí misma, sería como un pistón fuera del bloque del motor de un automóvil. Muchas proteínas solo funcionan una vez que están integrados en la línea de ensamblaje, produciendo sofisticados productos moleculares utilizados para la vida. Para producir proteínas, dirigirlas e insertarlas en el lugar correcto donde se necesitan, se requiere de una cooperación sistemática. Al menos 25 biosíntesis inimaginablemente complejas y líneas de producción como los procesos de fabricación son necesarios. Cada proceso requiere de máquinas moleculares extremadamente complejas, compuestas por numerosas subunidades y cofactores que hacen de su origen una paradoja. Para que la evolución funcione, toda esta robótica e inspiradora maquinaria de trabajo requiere de una línea de montaje instalada que debe estar completamente operativa. Por lo que el origen de esta maquinaria no se puede explicar mediante evolución. Todo lo que queda como explicación alternativa al diseño inteligente son reacciones químicas aleatorias. ¿Acaso tiene sentido? Ahora, supongamos que todo esto se ensambló por un extraño accidente aleatorio en la Tierra primitiva. No habría mecanismo de transición de un ensamblaje prebiótico a la síntesis de células. Como Eugene Konin afirmó, la aparición de las células es la epítome de los problemas encontrados para todas las explicaciones de la evolución de estructuras biológicas complejas. Una sucesión de pasos extremadamente improbables es esencial para el origen de la vida. Desde la síntesis y acumulación de nucleótidos hasta el origen de la traducción y la multiplicación de probabilidades hacen que el resultado final parezca casi un milagro. Entre las entidades biológicas modernas no vemos ningún intermediario entre macromoléculas y células. Imaginar cómo tales intermediarios podrían operar es un enorme desafío. Fin de cita. Lynn Margulis dijo, pasar de bacterias a personas es un paso menor que ir de una mezcla de aminoácidos a una bacteria.
Ahora considere que hemos discutido solo el origen prebiótico de los aminoácidos y proteínas. La interrogante se mantiene sobre cómo emergen los fosfolípidos para hacer membranas celulares, ARN y ADN para producir genes y carbohidratos para producir energía. Para ir de los componentes básicos de la vida a una célula completamente autorreplicante es un largo camino.